Hola, ¿qué tal? Licenciada Claudia Telles Paredes. Mi nombre es Ángel Castro Medrano, un servidor, estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y aquí está mi reporte sobre la experiencia en la disciplina de nutrición en línea y el informe final. Bueno, iniciamos. Ok, tenemos una paciente de 53 años con hipotiroidismo y obesidad grado 3. Dentro de sus antecedentes personales patológicos ya trae resistencia a la insulina, ya muestra algunas cardiopatías y algunas alergias. Su peso inicial fue de 113.400 kilos. Su talla es de 1,55 y el índice de masa corporal 47.2. Cintura 114.5, cadera 144. En sus análisis de laboratorios encontramos que el colesterol está dentro del rango, triglicéridos sí están elevados en 262 con 250, el HDL es de 30, estamos hablando de una hipoalfa-lipoproteinemia, hemoglobina 5.75 normal, y la TSH o la Thyroid Stimulant Hormone 0.23, cuando el rango es de 0.47 a 4.66. Estamos hablando de un hipotiroidismo subclínico. Ok, interpretación de laboratorios, pues están aquí. 92, ya los habíamos hablado, resistencia a la insulina, metabolismo lento. Bueno, el de hemoglobina glucosilada lo habíamos hablado, 5.75. Bueno, eh, cuando hice su encuesta sobre lo que consumía, me resultaban 883 kilocalorías, muy poquito. Y entonces hice más preguntas y me di cuenta que en realidad tenía miedo de comer porque tenía miedo de seguir subiendo de peso. Entonces estamos hablando de que el cuerpo estaba teniendo una batalla intensa, grande, y aquí lo importante era brindarle confianza. Entonces, desde mi experiencia para personas con obesidad, hay que hacer un marcaje de adaptación. Primero se bajan las kilocalorías por ejemplo, en este caso me daba 2.200. Si multiplicábamos 24 por su peso actual, nos daba 2.800 más o menos. Entonces yo la bajé a 2.200 y le empecé a explicar sobre el motivo de, de por qué el metabolismo se hace más lento. Entonces aquí tenemos que le bajé los hidratos de carbono a 45, proteínas a 23, lípidos a 32. El punto es primero que comiera con confianza, que no tuviera hambre y que no se descompensara. ¿Vale? Bueno, entonces dentro de esto, aquí tenemos la distribución de macronutrientes, eh, casi con medidas perfectas, 100, 100, 96. La dieta quedó muy bien estructurada. Carbos 8. Después en el siguiente plan se los bajo a 6, pero con otra proporción, ahorita hablo de eso. Y aquí está la distribución. El menú de 14 días, ella me platica que empezó con el uno la primera semana, la segunda semana con el segundo, la tercera con el del día miércoles, y así se fue. Y le funcionó porque dice, no puedo comprar mucha variedad de alimentos, entonces me es más funcional así. Y pues eso me sirve a mí de experiencia, ¿no? Para ir entendiendo eso, 7714 más uno inicial que le di. Le hablé de los alimentos luciógenos, ella ya sabía esa información y sobre el tema de por qué se deben de eh, consumir 4 horas de diferencia y deben ser hervidos, sobre todo, por ejemplo, el brócoli, la col, que son alimentos que ella sí consume. El plan de los alimentos amigos y enemigos. Aquí ya lo habíamos platicado en otras conferencias, que alimentos amigos te nutren, pero no tienen un contenido calórico elevado, y los alimentos enemigos sí lo tienen, entonces solo hay que cuidarlos. Bueno, este, dentro de los ejemplos de menú, pues por ejemplo le decía, tienes tu bistec a la mexicana, tus verduras cocidas y tu arroz, pero ya no comes tortillas, o comes tortillas o comes arroz, no ambas.
Y también le hablé de que este menú es prácticamente igual al del plato saludable. Y ya en el plato saludable, yo, mira, tu plato, la mitad deben ser verduras, nunca debes de faltar tu proteína de origen animal para tu caso. Y los cereales se tienen que restringir, estos se pueden cambiar por frijoles, no hay ningún problema. Pero sí tienes que tener un balance. Y tuvimos resultados positivos. Ok. Este, el peso actual es de 111, aunque me platica que ya por sus ocupaciones ya no pudo seguir la dieta, pero la va a reanudar, pero de alguna manera ya dentro de lo que consume en su domicilio, ya se aleja de los alimentos calóricos. Aquí en nuestro carnet de citas está un poquito más completo. Aquí vemos que para el, la primera cita el índice estaba de 47.2, en la siguiente estaba en 46.4, entonces fue bajando y eso pues es benéfico para ella. Las referencias con respecto a esto, pues las tomas de costo, hipotiroidismo, nutrición, diagnóstico y tratamiento. Es el gobierno federal, ya estas ya las habíamos hablado en otra conferencia. Eh, y bueno, independientemente de lo que se haya vivido, la experiencia a mí de la asesoría en línea me permite llegar a gente que posiblemente esté en otra ciudad, que esté eh, con ocupación todo el día, este, que tenga limitación o no pueda asistir a un consultorio. Entonces, darle el seguimiento de esta forma se me hace novedoso, se me hace tangible porque sí es alcanzable y se me hace una gran oportunidad de mejorar este, la calidad de vida de las personas. La experiencia que se va teniendo es, por ejemplo, a Reina, yo creo que la he visto una vez en mi vida y eso porque coincidimos en alguna materia de alguna situación y no nos hemos vuelto a ver, pero me tuvo la confianza y me preguntó en qué me especializaba y le dije que bueno, yo me iba a especializar en obesidad porque me interesa mucho sobre todo las personas en edad productiva que a veces fallecen, ¿no? O sea, me ha tocado algún familiar cercano que falleció cuando estaba en la plenitud y cuando podía hacer muchas cosas por nuestra sociedad. Son años de vida que se pierden, eh, desarrollo intelectual, emocional, físico, o sea, son muchas cosas. Ahora, lo de la talla de la muñeca se me hace muy novedoso porque es cierto, a veces tenemos que saber cuál es la complexión de la persona. Muchas de las veces no sabemos si la complexión de la persona es delgada, mediana, gruesa, y ya con eso nos vamos dando una idea. Otra ventaja que le veo a esto es que conforme vas haciendo la cita vas pudiendo planear y, y analizar sus datos de laboratorio, analizar sus temas de este, quizás emocionales. Aquí dentro de esto yo veo que un equipo multidisciplinario siempre va a ser benéfico. O sea, siempre va a ser algo que le va a dar ventaja a un desarrollo de estos, donde podemos a lo mejor trabajar con el psicólogo, podemos trabajar con el terapeuta físico, acondicionador físico, el endocrinólogo, por ejemplo, esa personita que tiene un tema de hipotiroidismo, ver si está bien ajustada la cantidad de hormona que consume al día. Me dice ella que le hicieron un ajuste de 100 microgramos que tomaba al día, creo que lo subieron a 125 o 150. Y pues le digo, pues hay que aprovechar eso, porque al regular tu metabolismo tenemos la posibilidad de, cuidando tu dieta, acelerar el proceso de baja. También me comentó ella que no había bajado en muchos años, o bajaba talla, pero no peso, o bajaba peso, pero no talla. Dice, y bueno, con esta situación, pues empecé a bajar ambas cosas, o sea, algo que yo no me esperaba, o ya no tenía la confianza de poder lograr, ¿no? Entonces,
ha sido una experiencia grata, ha sido una experiencia que me suma y me brinda la oportunidad de, de ampliarme. Alguna vez hice una consulta por una tarea y tengo una amiga, yo estoy aquí en el Estado de México, tengo una amiga en Cancún y ella es instructora de aerobics y le pedí que me respondieran un cuestionario y dentro de las estadísticas que sacamos en ese tiempo, eh, o sea, es interesante ver cómo muchas personas tienen desórdenes alimenticios y o sea, es preocupante, ¿no? Por el índice de masa corporal que resulta. Entonces, en ese tiempo, pues todavía no me sentía con la preparación como para llevarlos. Ahora sí ya puedo decir, ¿saben qué? Ya los puedo orientar y darles un seguimiento. Bueno, muchas gracias por ese tema y nos vamos al informe final. Aquí sí voy a leer un poquito. El apoyo nutricio en el paciente crítico es un tema complejo, ya que presenta un rápido deterioro desde su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Es el principal motivo por el cual se debe aplicar un tamizaje nutricional en las primeras 24 a 48 horas. Se ha demostrado que los pacientes con mayor índice de masa corporal presentan una disminución en el riesgo de mortalidad al momento de su ingreso, contabilizando la masa magra del paciente. Bueno, es importante para un paciente que por alguna situación ya no va a poder comer, ver si su vía digestiva funciona, ya lo vamos a ir viendo, o si no, pues dar un soporte artificial enteral, para que disminuya su rango de deterioro. Bueno, a ver, veamos el concepto. Según la Universidad Abierta de Estancia de México, es la administración de nutrimentos enterales o parenterales formulados para mantener o restaurar el estado nutricional. Y ya lo había platicado, es bien importante o muy importante para un paciente que no se puede alimentar, buscar la vía de seguirlo nutriendo. Eso le va a ayudar a la mejora de su salud. Los objetivos del soporte nutricional van en mi desarrollo, es satisfacer las necesidades nutricionales de los pacientes, ya lo habíamos hablado, los que no pueden alimentarse por vía propia o de manera oral, proveer al cuerpo los nutrimentos esenciales para mantener y causar el desarrollo físico, evitar el catabolismo proteico que surge en ayuda a mayor de 14 horas para mantener la homeostasis del organismo, preservar la función e integridad de las membranas mucosas intestinales para la nutrición enteral debe ser la primera opción, y el soporte nutricional se considera como un diseño de cuidado para proporcionar los nutrimentos exógenos con el fin de preservar la masa magra corporal y soporte al paciente durante la respuesta al estrés, o sea, mientras se está curando, ¿no? Bueno, sigamos. Aquí es un cuadro, el soporte nutricional. Este, Hablamos del soporte metabólico que se divide en dos: nutrición enteral, nutrición parenteral. Aquí tenemos las fórmulas modulares que pueden contener un solo o un único nutriente o una mezcla de nutrimentos especializados, pues, como pueden ser aminoácidos libres, contener nutrimentos semi o totalmente hidrolizados, dependiendo de cómo esté el sistema digestivo. Elementales, pues contienen los nutrimentos. Su administración es sencilla, fluyen adecuadamente por sondas de pequeño calibre, 5 a 6 French, y contienen los nutrimentos, requieren de mínima digestión, o sea, ya están como que predigeridos. Oligoméricas, a base de péptidos, contienen tripéptidos, almidón de maíz hidrolizado, oligosacáridos, aceites vegetales y triglicéridos de cadena media. Fórmulas poliméricas contienen nutrimentos de forma intacta, perdón, requieren de una capacidad normal de digestión y absorción. Se puede administrar a través del tracto gastrointestinal o gastrostomías, mezcla de purés, carnes, frutas, verduras. Bueno, licuados artesanales. Mezcla de purés o carnes, disculpe, frutas, verduras. Algunas veces se adicionan leche descremada, fibra, vitaminas. Estas se pueden hacer en casa si el paciente o su condición lo permite. Dietas poliméricas industriales, mezcla homogénea de proteínas, triglicéridos y polisacáridos. Su viscosidad es menor a las licuadas artesanales. Se indican cuando existe una digestión y absorción normal. Nutrición parenteral, pues, administración de macro y micronutrientes por vía intravenosa,
aquellos pacientes que no se pueden, no deben o no quieren recibir nutrimentos por vía digestiva. Aquí sobre todo cuando hay alguna cirugía en estómago, intestinos o alguna depresión donde ya no quieren comer, ¿no? Bueno, soporte nutricional es una alternativa terapéutica para los pacientes que presentan dificultades en la digestión de los alimentos. Ya ves, enteral y por vía sonda y vía parenteral por vía vena, ¿no? La importancia, radica en evitar la destrucción, ya lo hemos platicado. Se debe iniciar soporte nutricional especial con un índice de masa corporal menor a 18. Se debe iniciar terapia nutricional cuando el paciente no consuma por lo menos un cuarto de sus alimentos durante 7 días. Si se identifica pérdida de peso de más del 5% en 30 días o del 10% en 6 meses, sin intención y causa aparente, su enfermedad debe estar estabilizada, no precisando permanecer hospitalizado, ya puede hacer en casa. Contar con la aceptación del paciente y sus familiares, sobre todo con el caso de pacientes con alto grado de discapacidad. Tolerancia al tratamiento nutricional que se ha comprobado, o sea, saber que sí se puede, ¿no? El soporte nutricional enteral, tiene un tema de dificultad de alimentación oral, pero con integral tubo digestivo, hipermetabolismo o hipercatabolismo, desnutrición significativa, sospecha de alguna situación prolongada. Es cuando se recomienda. Y el parenteral, cuando se siguen deteriorando aún con nutrición enteral, bueno, si hay nula capacidad por alimentarse vía oral, si no se aborda la desnutrición se puede resultar en una recuperación más lenta, prolongada, complicar todo, los gastos serán mayores y un impacto en la calidad de vida. Son candidatos cuando no quieren comer, no pueden comer, no deben comer, o los requerimientos nutricionales no pueden alcanzarse por otra vía. Ya lo habíamos platicado. Suplementación nutricional, pauta de suplementación, evaluación del estado nutricional del paciente considerando su patología, la evaluación global subjetiva es el método recomendado. Disculpe por el ruido de fondo, hay una feria aquí cerca. Los criterios para determinar que el paciente es candidato a nutrición enteral, cuando la ingestión de alimentos se encuentra presionada por más de 10 días, alteraciones intestinales que impiden el manejo del residuo por el organismo, cuando exista falla orgánica, sistémica, ya sea hepática, renal o pulmonar, cuando existan alteraciones digestivas, disminución energético-proteica, con más del 10%, una vez hablada del tubo digestivo y su funcionalidad de presencia de ruidos intestinales, eso es importante, ver que el estómago esté funcionando. El abdomen blando y no doloroso, paso de gases intestinales o heces y apetito intacto. Puede iniciarse entonces la alimentación enteral. Condiciones que atienden la absorción, que afectan la absorción de nutrimentos, condiciones hipermetabólicas en las cuales es difícil cubrir los requerimientos de nutrimentos solamente ya con la ingestión de alimentos normales. Bueno, paciente crítico que requiere apoyo nutricional enteral. Esta tabla pues habla de lo que se tiene que hacer para ver si es candidato o no es candidato, ¿no? Es el tamizaje, un filtro. Evaluar parámetros de estabilidad hemodinámica, o sea, cómo está en el tema renal, en el tema hepático, su respiración. Si el paciente presenta parámetros de estabilidad hemodinámica adecuada, perfusión tisular, sí, el tracto gastrointestinal es funcional, sí, entonces se inicia la nutrición enteral total o mixta. En caso de que no los presente, revaluar el inicio de apoyo nutricio cada 24 horas y estabilizar al paciente. Continuamos acá. Si se inicia la nutrición enteral, requiere una sonda pospilórica. En la sonda pospilórica, infundir nutrición enteral inicial 20 mililitros por hora y aumentar 20 mililitros cada 4 horas hasta llegar al aporte total. Y hay que evaluar el residuo gástrico. Si no requieres una pospilórica, en la sonda gástrica infundir pequeños bolos de acuerdo a tiempos de alimentación calculados el volumen total requerido, revisando el residuo gástrico cada 4 horas. Esto, bueno, lo saqué de una guía práctica del IMSS y me parece muy funcional. Los tipos de fórmulas, aunque ya los hemos hablado, elemental, modular, oligomérica, polimérica, la artesanal. Que para esta se necesita una sonda gruesa de 12 a 18 French, eso no lo hemos hablado. Su costo es más bajo que las dietas líquidas y ahorita vamos a ver algunos ejemplos.
ejemplos de fórmulas enterales, tenemos al Fresubin HPC, tenemos al Frevini, y estos pues, se tienen que contabilizar dependiendo de la capacidad del paciente, dependiendo de lo que se pueda, de que él pueda digerir, de su condición física. Hay veces que se hacen dos combinaciones de dos distintas sustancias. Bueno, pasos para la preparación de una dieta integral artesanal. Bueno, aquí tenemos, primero hay que sacar su cuadro sintético para la distribución de macronutrientes. Por ejemplo, aquí es un ejemplo para 1000 kilocalorías. Aquí hablamos de que la dieta integral polimérica estándar va a tener jugo de manzana, 450 mililitros, zanahoria, 100 gramos, pan de caja, 5 rebanadas, pechuga de pollo, 120, aceite, 15 mililitros, azúcar, 10 gramos. Preparación. Licuar el jugo de manzana, van en esa orden. Y el pan de caja, vamos a agregar los 5 piezas de pan. Todo debe ser un ambiente limpio, ¿ok? El pan de caja hay que usar cubrebocas y cubrepelo. Agregar el pollo, la zanahoria, el aceite y el azúcar sin dejar de licuar. Entibiar los huevos 3 minutos en agua hirviendo, descortezar el pan de caja, exprimir las naranjas y colar el jugo, cocer el hígado, pollo, papas, o sea, se tienen que hervir el agua y dejar enfriar a temperatura ambiente, se puede refrigerar, preparar la atole con maicena y agua, dilución 1/10, dejar enfriar. Entonces ahí va la forma, mezclar los alimentos en el siguiente. Agregar atole sin leche a la licuadora junto con el pan de caja. Se enciende la licuadora. Una vez que está encendida, se agrega el huevo tibio o las claras, casinato de calcio, si es que es polvo, el aceite, el azúcar y el jugo. Una vez terminada la mezcla de los ingredientes, se cuelan con una malla fina y se mide el volumen final. Si no se obtiene el volumen esperado, se agrega agua hasta conseguir la relación mililitro-caloría. Se envasa la fórmula en contenedores y previamente etiquetados, se refrigera en la parte más alta del refrigerador, o sea, en el congelador, por 24 horas como máximo, y si no, se tiene que desechar. Bueno, características del membrete. Hay que poner el nombre del derechohabiente. En este caso, pues es nuestro familiar en la casa, a lo mejor no hay tanto conflicto, pero hay que decir qué tipo de fórmula, o sea, que lleva, si es, cuántos elementos lleva, número de toma, fecha y hora de elaboración de la mezcla. Y también es adaptado de la Secretaría de Salud. Bueno, ahí está. Aquí tenemos las vías. Dependiendo del estado fisiológico del paciente, tenemos que en este esquema tenemos el criterio para la elección, eh, depende del tiempo, el riesgo de aspiración y sitios de acceso. Si es mayor a 4 semanas, si hay alto riesgo, enterostomía. Si hay bajo riesgo, yeyunostomía o gastrostomía. Si eso es menor a 4 semanas. Y si es mayor a 4 semanas, si es de alto riesgo, sonda nasoenteral, y si es de bajo riesgo, nasoyeyunal y nasogástrica. Los sitios de acceso, bueno, ya es lo que decíamos, la duración. La vía nasogástrica, pues por la nariz, de tiempo corto, inserción intermitente, vaciamiento gas, o sea, de repente se la ponen, de repente la quitan, vaciamiento gástrico, normal con sangrado, obstrucción, administración continua o embolos, o sea, por cantidades pequeñas. Vía nasoyunal o nasoduodenal o nasoyunal, también es la misma sonda que entra por la nariz, pero esta pasa el estómago, va más abajo, se tiene que hacer con ultrasonido. Tiempo corto, vaciamiento gástrico alterado, fístulas gástricas o duodenales, administración continua. Tenemos la vía de acceso es la gastroctomía o la invasión gástrica o del intestino delgado. Esta ya se inserta por el abdomen. Cuando la alimentación enteral se necesita durante más de 3 o 4 semanas, o sea que va a ser un periodo largo, se debe considerar la gastroctomía o la ileostomía. Y o cuando también hay problemas de irritación en la nariz o el tubo digestivo, porque ya también le estuvieron batallando, es una opción para estarlos cambiando. Este tiempo prolongado y dificultad para tragar. No tienen acalasia también, ¿no? Y hay unostomía, tiempo prolongado, vaciamiento gástrico alterado o atonía, instalación transoperatoria, infusión continua, riesgo de broncoaspiración. Es importante mencionar que aquí lo tiene que hacer un experto,
No puede ser el médico de urgencias o algo así, sí tiene que ser un experto. Gastroyeyunostomía combinada permite succión gástrica y la infusión yeyunal simultánea, riesgo de aspiración. Ok, bueno, ahora vamos a ver esto. Las complicaciones, las posibles complicaciones o riesgos. El tamaño de esto. Tenemos infecciosas, mecánicas, metabólicas o gastrointestinales. Bueno, infecciosas, pues pueden ser neumonías por aspiración, sinusitis, otitis, infección de estómago, sepsis, gastrostomías, mala colocación de la sonda, causante de infección, neumonía por aspiración o peritonitis. Y bueno, se lo tomé de la Universidad de Distancia de México. ¿Cómo se identifica? Dificultad para respirar, dolor de oídos, molestia al paso del aire por vía respiratoria, diarreas, fiebres infecciosas, ¿ok? Consecuencias, pues dificultad para respirar, molestia en oídos, molestia al paso del aire, o sea, hay incomodidad ya, ¿no? Ejemplos, neumonía, otitis, peritonitis. Manejo, mejorar los cuidados de higiene, mantener el área limpia, o el lavado de sonda, recalcular velocidad de infusión, o dejarlo descansar unos días y pasar la otra área. Mecánicas relacionadas con la inserción de las sondas, dislocación, obstrucción o luxación de sondas, urostomías, a veces se les zafan, se les rompe por movimiento del paciente, este, ahí puede haber necrosis, úlceras, presión de la sonda, hemorragias, perforaciones, solución tisular, desplazamiento, migración de la sonda, obstrucción de los problemas de administración, se forman nudos en las ondas, contaminación microbiana. Eh, ¿Cómo se identifica? Obstrucción de las ondas. No pasa, pues, ¿qué está pasando? Retirar, o a veces hay retirada accidental de la sonda o lesiones por acostarse boca abajo. La sonda puede provocar ulceraciones o estenosis, estrechamiento, hemorragia digestiva, alta por rotura de varices esofágicas, sobre todo en pacientes que tienen problemas del sistema hepático o pancreático. Erosiones o necrosis del ala de la nariz, recambios posturales, lavar apropiadamente la sonda. ¿Cómo se maneja? En el caso de obstrucción total o anudamiento es inexorable, hay que cambiarlo. Okay. Metabólicas, alteración de electrolitos, hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Aquí hablamos de cuando no se hace un buen cálculo y se les da mucho alimento y se ponen gorditos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Intolerancia a la glucosa, hiperglucemia, deshidratación, sobrehidratación, hipoalbuminemia, hiponatremia, hipoglucemia, hiperpotasemia, hipopotasemia, hiperfosfatemia, hipofosfatemia, carencias de micronutrientes. Identificación, son varias formas, normalmente se deshidratan o se sobrehidratan o suben de peso, este, o tienen una baja de sodio, descompensación. Bueno, consecuencias, síndrome de realimentación, hipomagnesemia, magnesemia, hipocalcemia, deficiencia de nutrimentos. Síndrome de realimentación, hipoglucemia, hipocalcemia, deficiencia de nutrimentos. ¿Cómo se maneja? Hay que regular la administración de electrolitos, calcular el nivel de glucosa y de las cantidades de alimento. Bueno, vamos a ver acá gastrointestinales. El deterioro de la absorción y secreción de fluidos intestinales da lugar a una distensión intestinal, o sea, se inflaman. Alteración de la motilidad, no evacúan, a veces están estreñidos o les genera diarrea. Entonces, la identificación o síntomas, pues es diarrea, cólicos, náusea, vómitos, este, reflujo gastroesofágico, estreñimiento, retraso del crecimiento gástrico, con riesgo de broncoaspiración. Pues eso es grave. Distensión abdominal, que se inflama. Consecuencias son prácticamente esas, incluso vómito y ejemplos de diarrea por intolerancia a la lactosa, estreñimiento, que se siente que se ahogan o que se les va la comida por otro lado o que están repitiendo mucho. Sustancias reductoras de deposición, manejo, sustancias reductoras de deposiciones, cambio de fuente proteica, dilución de la fórmula y aumento gradual, uso de probióticos, disminución de volumen, uso de fórmulas isotónicas y disminución de grasas. Bueno, sigamos. Cuidados en la preparación de la fórmula artesanal, lo que les hablaba hace rato de la higiene. El lugar debe estar preparado, limpio, desinfectado, realizar un lavado de manos correcto, priva la preparación, utilizar propiedades, procesadores de alimentos para evitar oclusiones de la sonda y maximizar el contenido nutrimental, no dejar la mezcla más de 2 horas a temperatura ambiente, o sea, hay que refrigerarla a menos de 20, al menos 4 grados centígrados.
En caso de utilizarse en algún tiempo mayor a 24 horas, congelar la mezcla en el refrigerador, o sea, -18. No mezclar suplementos de fibra con la fórmula, ya que pueden espesarla en caso de requerirse. Diluir la fibra en agua infundida por separado. La fórmula no debe ser cocinada, ya que se puede alterar la composición nutrimental. Pasar la fórmula por un sedazo colador después de la preparación para evitar algunos grumos que pudieran obtener la sonda. En caso de usar jeringas de plástico para su infusión, sustituirlas por una nueva de forma periódica y lavar, desinfectar los equipos donde se hace la mezcla. La infusión, caso de hay que sacarla 30 minutos antes para poder dársela al paciente, definir los horarios, cada 3 o 4 horas, desde las sondas mayores de 14 French, utilizando una jeringa de 60 litros sin émbolo para la administración que sea por gravedad. El tamaño del bolo depende de la edad, la tolerancia al volumen, la sintomatología nutricional, la duración de la infusión deberá tomar un tiempo lo más parecido a una ingestión de comida. De ser necesario infundir agua a cada una o dos bolas para impedir la obstrucción de la zona, estarla limpiando. En caso de transportar la mezcla, etiquetarla con nombre y fecha de elaboración en los contenedores reutilizables. Bueno, nutrición parenteral. Aquí hablamos bueno, Celaya Pérez dice que la nutrición parenteral consiste en el aporte de nutrientes al organismo por vía extradigestiva. También se conoce como alimentación endovenosa, se define como la administración por intravenosa de los nutrientes indispensables, proteínas, glucosa, lípidos, vitaminas y nutrientes inorgánicos como electrolitos, o pueden o no quieren, o elementos directos a la circulación sanguínea, indicada cuando el paciente necesita soporte nutricional, pero no puede o no quiere tomar alimentos por vía oral. Bueno, objetivos de la nutrición parenteral: prevenir la depresión de sustratos y desnutrición, o sea, que no se nos adelgace, manipulación de sustratos de aminoácidos, lípidos, hidratos, carbono, minerales secundarios, inmunoestimular, aumentar los procesos de reparación tisular, dependiendo de la patología del paciente, de manejar catabolismo secundario a lesión, proporcionar sustratos en órganos específicos, mejorar la respuesta a los tratamientos antiinfecciosos o los apoyos ventilatorios cardíaco, hepático, neurológico, hematológico y renal, reducir días de hospitalización y costos, evitar convalescencia prolongada, mejorar la calidad de vida. Y el protocolo para determinar si es nutrición parenteral. Se hace la evaluación, ya tenemos un paciente crítico que requiere apoyo nutricio, entonces se aplica cualquiera de estos modelos de evaluación, que es el Nutritional Risk Screening 2002, el Malnutrition Universal Screening Tool, llamado también conocido como MUS, en el Nutrition Assessment, el MNA, que es muy famoso, Short Nutrition Assessment Questionnaire, SNAC, y el Malnutrition Screening Tool. También el Nutric Score modificado de 24 a 48 horas, lo maneja el LIMS. Ahí yo estoy. Bueno, evaluar parámetros de estabilidad hemodinámica. Aquí el paciente presenta parámetros de estabilidad hemodinámica adecuada, perfusión tisular, PAM mayor a 0,65, lactato menor a 4 milimols, el tema del oxígeno mayor a 65, diuresis menor a 5 mililitros por hora. Si todo esto está bien, entonces es candidato. Se revisa el tracto gastrointestinal funcional. Si el tracto gastrointestinal funciona, no es necesaria la nutrición parenteral. Pero si no funciona, entonces se inicia la parenteral y hay que evaluar lo que deseamos hacer a corto plazo o largo plazo. Si es a corto plazo puede ser periférica, o sea, en el brazo. Si es a largo plazo, central es la vena de la clavícula. Recuperación funcional del tracto digestivo, porque pues esto no se puede sostener mucho tiempo, además de que es caro. Si ya se recuperas, pues ya seguimos a nutrición, alimentación enteral o oral, y si no, entonces ya estamos hablando de que se sigue con la nutrición enteral. Bueno, tipo de fórmula: soluciones nitrogenadas con nutrición parenteral total, soluciones nitrogenadas con nutrición parenteral periférica, soluciones hidrocarbonadas, soluciones lipídicas, combinaciones de principios inmediatos, electrolitos y soluciones polielectrolíticas, vitaminas, oligoelementos. La línea parenteral maneja una gran diversidad, ya realmente hay muchas marcas. Soluciones nitrogenadas, tenemos la parenteral total, parenteral periférica, hidrocarbonadas, lipídicas, combinaciones de principios inmediatos, electrolitos y soluciones polielectrolíticas, vitaminas, oligoelementos. O sea, hay una gran variedad para mantener bien a nuestros pacientes. También tenemos unos nombres aquí: aminosteril, EPA 8%, dipeptidil, lipovenoes, lipovenoes MCT,
Este tiene ácidos grasos, 3 omega, S-moflipid, Nulanza, apertura de bolsa 13B, Cabiven central, Cabiven periférico, regleta presentación de elementos, nutrimentos tales Cabiven, Ismocabiven, Fresenius, Cabiv. Esa marca yo como que la conozco más. Ok, y las otras, pues, hacemos. Y aquí tenemos dos ejemplos, Cabiven periférico, Cabiven central. Ok. Tipos de nutrición parenteral, pues total, periférica, y hay que considerar la osmolaridad, es muy importante. Si es menor a 800, pues periférica. Si es mayor a 800, se necesita una vena más fuerte y entonces se usa la nutrición parenteral central. Bien, aquí vemos que tenemos preparación de fórmula parenteral y cuidados, características del área de preparación. Todo eso va en uno. Mantenimiento de la cabina de flujo laminar y salas limpias, control ambiental, limpieza. Características de la bolsa de nutrición parenteral. Se recomienda bolsa multicapa para evitar la oxidación de vitaminas y prevenir la peroxidación lipídica, especialmente en nutrición parenteral a largo plazo, que no se administren en el mismo día de su preparación y vayan a ser almacenadas. Nutrición parenteral pediátrica en las que se administran los lípidos separadamente. Bueno, la estabilidad de la emulsión lipídica. ¿Cómo se debe de preparar? Mezclar primero aminoácidos y glucosa. Posteriormente, y en último lugar, la emulsión lipídica para facilitar la inspección visual, o sea, para que podamos ver cómo se está combinando. No mezclar directamente glucosa y lípidos en la presencia de aminoácidos para evitar desestabilizar la emulsión. No añadir nunca electrolitos directamente a la emulsión lipídica. Chocan. Utilizar como fuente lipídica las emulsiones más estables. Evitar en la medida posible el uso de emulsiones del 100% de soya. No preparar nutrición parenteral alternarias con concentraciones de glucosa menores a 3.3%, ni añadir agua al final para completar el volumen. Esta nos enteré. No utilizar mezclas ternarias cuando haya riesgo de desestabilización. No hay información de cómo predecir de forma exacta la estabilidad de una emulsión, pero pues eso es lo que sabemos. Aportes recomendables de macronutrientes: aminoácidos al 5%, glucosa 5,35%, lípidos 1,5 al 5%. Si se les pone más, pues suben mucho de peso a veces. Aporte recomendado de electrolitos: sodio, potasio, magnesio, fosfato. Bueno, sodio 154 miliculs sobre litro, potasio 80 miliculs sobre litro, magnesio 20 miliculs sobre litro, fosfato inorgánico mols 1 menor o igual a 30 volúmenes. La concentración de aminoácidos es mayor a 1,5%. Recomendaciones para mezclas ternarias de concentraciones máximas de electrolitos: sodios 180 miliculs, potasio 100 miliculs, magnesio 15 miliculs, calcio miliculs más fosfato es menor o igual a 30 miliculs, cloro 180 miliculs sobre litro, acetato 85 miliculs sobre litro. No incluye acetato en las soluciones de aminoácidos. Bueno, bien, vías de la nutrición parenteral, ya las había mencionado, pero tenemos la central, igual de tiempo mayor a 14 días, situaciones donde la nutrición parenteral se requiere menos de 2 semanas, situaciones de estrés metabólico severo donde los requerimientos nutrimentales son elevados o se requiere restricción de líquidos, como en casos de insuficiencia hepática o renal. Nutrición parenteral periférica, duración menor a 14 días, no recomendar a los pacientes con restricción de líquidos utilizar como por suplemento la nutrición central, cuando esta no cubre las demandas nutrimentales del paciente. En formulaciones cuya osmolaridad sea menor a 900 milimol, si se excede puede ocasionar flebitis. Hace rato había dicho que 800. Bueno, depende del criterio. Aquí es por una Padilla y hace ratito era por alguien más. Bueno, complicaciones de la nutrición parenteral. Los riesgos. Infecciosas, complicación frecuente y se asocia a un considerable incremento de los costos, colonización de catéter venosos centrales, el crecimiento generativo de un microorganismo en un cultivo cuantitativo o semicuantitativo del extremo distal del catéter. Identificación: el dato clínico pues es la fiebre, escalofríos, contenido purulento a través de la punta donde se insertó el catéter. Manejo, retiro de catéter, inserción de nuevo catéter con un nuevo sitio, hay que cambiarlo. Si hay sospecha de fungemia, debe iniciarse fluconazol endovenoso. Colonización, ejemplos, ya lo habíamos dicho: colonización, infección de túnel, infección de la bolsa de reservorio, bacteremia, entre otras. Por inserción, son completamente relacionadas con la inserción.
colocación del catéter, lo ponen mal y se rompe la vena durante el proceso después del mismo. Se relaciona con lesión de estructuras vitales, como es el caso de neumotórax o la punción arterial, que la sea periférica, normalmente es en el brazo y llega hasta el pulmón, o sea, es grave, a veces hasta el corazón. Dolor al respirar o expirar, dificultad respiratoria, súbita, tan presente, tos persistente, ansiedad, disminución de los sonidos respiratorios en la zona afectada. Se individualiza según las circunstancias, o sea, aquí no podemos generalizar. El médico tratante es el que tiene que ver, incluso el que colocó el catéter. Puede ser quirúrgico a través de inyección de dromina, sutura percutánea, uso de injertos, compresión con balón, que es considerado como la mejor herramienta en situaciones de urgencia, o con simple compresión manual. Perforación aórtica, lesión arterial, inadvertida, neumotórax, hemotórax, quirotórax. Este, a ver, mecánicas. Disfunción de los catéteres limitado con ello la espinal poniendo en riesgo futuros accesos vasculares, se define como la imposibilidad de obtener retorno o infundir algún líquido libremente o ambas por razones trombóticas, como el acúmulo de un coágulo en la luz del catéter y no trombóticas por la participación de minerales por razones mecánicas. Disfunción, bueno, como se nota, hay una disfunción, la oclusión de un catéter, se puede originar dentro del volumen, coágulos, fibrinas ahí, o sea, se bloquea y no hay paso. La nutrición parenteral periférica, la flebitis es una complicación común que presenta un riesgo de trombosis. Síntomas, arritmias con paro cardíaco, hinchazón, inflamación de la cara, necrosis local de tejidos, bacteriemia, sepsis, flebitis. ¿Qué es cómo se maneja? Remoción cuidadosa del catéter, infusiones de heparina y warfarina, tratamiento con anticoagulantes, uso trombolíticos. La trombosis venosa crónica debe ser tratada con EVPM y HEVPM y después con anticoagulantes orales. Y ejemplos, oclusión de un catéter central venoso, trombosis flebitis. Las metabólicas. Se define como la tolerancia del paciente de uno o más constituyentes de la nutrición, hiperglucemia, cuando traen un tema de diabetes o se les genera por tanta tanto suero glucosilado. Hay que limitar hasta 200 miligramos por 100 mililitros de la infusión de dextrosa. El síntoma de, bueno, puede ser deshidratación, valores de glucemia por debajo cuando hay una hipoglucemia. También alteraciones de metabolismo nitrogenado, sobrecarga de lípidos, estatosis hepática cuando les ponen muchas grasas, lipoalfa-fosfatemia y síndrome de rehabilitación, hipercapnia. Eh, Estatosis hepática, sobrecarga de lípidos, hipercapnia, incremento de la producción de dióxido de carbono. eh, También tenemos fosfatemia, síndrome de rehabilitación, aparecen pacientes caquéxicos, o sea, que están muy delgados con severa desnutrición. Y ejemplos, pues la hiperglucemia, o sea, glucosa alta o glucosa baja, síndrome de realimentación, entre otras. Bueno, veamos, síndrome de realimentación. Es un trastorno de la bomba de sodio, desviándose esta desde el espacio intracelular al extracelular, originando edema cuando se hinchan. Los pacientes que se encuentran gravemente desnutridos y con limitada reserva cardíaca pulmonar requieren de soporte nutricional parenteral, pueden tener intolerancia a líquidos y electrolitos, desarrollando síndrome de realimentación. Eh, el síndrome se genera por, bueno, los signos síntomas, sobre todo en los pacientes que están muy delgaditos, aparecen como resultado de desequilibrios de líquidos y electrolitos. Para esto hay una manera de empezar a realimentarlos. Este, Se tienen que ver los marcadores del laboratorio, eso les tienen que estar revisando diario, a veces cada tercer día. No, que no haya alteraciones electrolíticas, como la hipofosfatemia, hipopotasemia, o sea, el fosfato y el potasio hay que vigilarlos, el magnesio también, anormalidades en el metabolismo de la glucosa, déficit de vitaminas, en especial de la vitamina B1 y de oligomentos. Este síndrome tiene un espectro clínico que va de leve a severo dependiendo de la condición del paciente. Y prevención del síndrome de realimentación. La formulación de la nutrición parenteral puede contener de un 25 al 50% de la concentración objetivo de dextrosa que se aumenta lentamente a fin de evitar las consecuencias de la hipofosfatemia, hipopotasemia e hipomagnesemia. Las compatibilidades de la nutrición parenteral han de evaluarse cuando se han aportado concentraciones muy bajas de hidratos de carbono con concentraciones más elevadas de aminoácidos y electrolitos. Es necesario tomar en consideración medidas para la prevención, reconocer
los pacientes de alto riesgo, determinar electrolitos y corrección del desequilibrio antes de iniciar el soporte metabólico nutricio. O sea, sí se tiene que tener una evaluación importante. Restablecer volúmenes en forma progresiva con base en el balance de líquidos y la frecuencia cardíaca. Proporcionar sustancias energéticas de modo progresivo. Deben suministrarse cantidades medidas de hidratos de carbono, cantidades idóneas de electrolitos, así como vitaminas y oligoelementos. Vigilar la manera cercana a las cifras de fósforo, potasio, ya lo mencioné, glucosa, electrolitos en sangre y orina durante la primera semana. Suplementación con 200 a 300 miligramos sobre decilitro de tiamina durante 5 a 10 días les ayuda mucho a procesar los carbohidratos sobre todo. Progresar la provisión de energía iniciando con 10 kilocalorías kilogramo día y es una manera de empezar a levantarlos. Y bueno, ventajas de la nutrición enteral y parenteral y desventajas. Nutrición parenteral, ventajas, mayor aporte de energía, mantenimiento del estado nutricional, mantenimiento de la masa muscular, mantenimiento de la función inmunológica y menor tasa de infecciones. Desventajas, complicaciones de la sobrealimentación. También tiene como ventaja atenuación del catabolismo proteico, desventaja que también puede tener hiperglucemia si no se asume un cálculo. Proceso más sencillo de la nutrición enteral que la nutrición parenteral. Suele requerirse un acceso, perdón, de la nutrición parenteral que la enteral suele requerirse un acceso central. Puede prescribirse en pacientes con contradicciones para la nutrición enteral, puede incrementar las tasas de infecciones y es de mayor costo. La nutrición enteral, prevención de translocación bacteriana, el uso de la vía intestinal es preferible, mantiene activo el tracto digestivo porque luego se pierde. Complicaciones gastrointestinales como vómito, diarrea, regurgitación de la dieta, distensión abdominal, si no se hace un buen cálculo o una buena infusión. Mantener niveles saludables de masa muscular y tejido es otra ventaja, igual que acá. Proveer un soporte por los órganos vitales, preservar la respuesta inmunológica y sobrellevar la condición aguda, menor número de complicaciones, más fácil de preparar, administrar y controlar, más económica, menos traumática. Complicaciones, irritación nasal por la sonda, puede controlar otitis y sinusitis, posibilidad de perforación de esófago o estómago, riesgo de colocación al pulmón en vez de estómago a la hora de insertar. Bueno, conclusiones. Pues es un gran avance la nutrición artificial. De hecho, ha salvado muchas vidas. Es importante para la nutrición clínica lograr el perfeccionamiento de los procedimientos adecuados. Eso es lo que se tiene que hacer para evitar errores. Las guías de práctica clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social son muy precisas. Bueno, en el caso de que nos toque trabajar en esa área, pues sí sería conveniente estudiarlas. Bueno. Por otro lado, la sensibilidad que se desarrolla al tener este tipo de tareas me permite concienciar la fragilidad humana, pero también la gran cantidad de oportunidades de ayudar a los pacientes en estado crítico. Bueno, esa es mi experiencia en esta materia. Es otra dimensión, ¿no? Es otro tipo de paciente y otros tipos de cuidados, pero es algo que debemos de hacer y perfeccionar. Entonces, muchas gracias, licenciada Claudia. Aquí están las referencias, Naya Prado, nutrición enteral parenteral, Celaya Pérez, nutrición del paciente oncológico, Valles Quiroz, modelo de personas de la unidad de soporte nutricional, Proveda Andrés, farmacia hospitalaria, Fresenius, Cavi, Gil Canalda, soporte nutricional, Gil Martínez, ella es la misma de acá arriba. Tenemos el Bademecum de nutrición artificial domiciliaria, nutrición primaria, Osuna Padilla es el de soporte nutricional de bolsillo, muy práctico. Bademecum de nutrición artificial, complicaciones del soporte nutricional enteral. Pues es todo por mi parte, muchas gracias y pronto estaremos en contacto. Éxito en sus desarrollos. Gracias.